¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un verdadero placer. La doctora Claudia Sheinbaum ha tenido una semana nada fácil, nada sencilla, pero que los resultados de la misma la han catapultado a la discusión internacional. La han ubicado entre las mujeres más poderosas, si no es que la más poderosa del mundo, dependiendo por supuesto de la arista que analice esas posiciones. Hay muchas discusiones, muchos análisis respecto a la figura de Sheinbaum en una discusión con un personaje que ha venido a simbrar esta época, el caso concreto de Donald Trump. Y la forma en como la doctora Claudia Sheinbaum ha manejado el asunto le ha permitido incluso incrementar su popularidad entre las personas, o al menos su aprobación, entre las personas que no votaron por ella, ya sea aquellos que votaron por Xóchitl Gálvez o bien quienes simplemente no acudieron a las urnas. Todos y todas coinciden en que la manera en cómo se ha comportado es la adecuada ante un personaje tan, pero tan sui generis. El discurso de soberanía, la firmeza para defenderla, el saber manejar las asimetrías que juegan en tu contra y la forma en la cual tú te relacionas con un ente que no es fácil de manejar. Los ejemplos de Zelensky, los ejemplos de Trudeau, son dos de los cuales me parece que la doctora Sheinbaum ha mamado de manera correcta. ¿Por qué? Porque entiende que no puedes ponerte de tapete con Trump porque te va a pisotear hasta el final. Y no puedes tampoco confrontarlo de una manera tan abierta porque vas a provocar su furia. Y entonces necesitas encontrar ese término medio que no va acompañado ni de la tibieza ni de la agresividad, sino de la sensatez. La sensatez que te permite saber en dónde estás parado y con qué armas cuentas para poder discutir y para poder conseguir lo que tú estás queriendo más allá del ruido, más allá de la estridencia. La doctora Sheinbaum consiguió aire definitivamente para México dentro de unos días, dentro de unas semanas en el tema de los aranceles. Algunos dicen que un éxito contundente. ¿Por qué? Porque México no será tan afectado por esa práctica de parte de Donald Trump cuando ya se está hablando de aranceles recíprocos y respetar los que están dentro del TEMEC y demás. La pregunta que mucha gente se hace es, ¿qué se cedió? ¿Qué se negoció? A mí me parece que eso tarde que temprano se podrá saber, pero por el momento la impresión que a mí me queda es que no se cedió más de lo que se podía ceder sin que la soberanía se viera afectada, sin que la congruencia incluso de la propia doctora se viera afectada. La doctora sale avante de este episodio, el cual, por supuesto, nos obliga a repensar la relación México-Estados Unidos y estoy seguro que aun y cuando las señales que han dado es de una mayor integración, mucho se debe a esa dependencia que hoy por hoy tienes y a entender que los grandes cambios en esa materia se llevan a cabo paulatinamente y no de golpe y porrazo, si no quieres que todo se te venga para abajo. Lo que vemos en el Zócalo de la Ciudad de México, totalmente lleno, desde las 7 de la mañana, con un fervor, una simpatía y un cariño hacia una lideresa, quien ha sabido ganarse su lugar. Es cierto, mucho del éxito en campaña e incluso del día de la votación de la doctora Sheinbaum se debió a la figura del considerado mejor presidente de la historia, del hecho de contar con el respaldo en todo momento de Andrés Manuel López Obrador, una figura que acompañó a la doctora Sheinbaum hasta el primer día de su mandato. A partir de ese momento, la doctora Sheinbaum, con su estilo, con su manera de hacer las cosas, con sus errores, con sus virtudes, ha comenzado a construir su propio camino. Nada fácil cuando tienes de sombra a un personaje de ese tamaño. Y seguramente habrá tropezones, y seguramente habrá equivocaciones, y seguramente habrá cuestiones que se deban de criticar. Pero en términos generales, la doctora Sheinbaum en el poco tiempo que lleva, ha asumido el liderazgo, ha acelerado la transición. Porque muchos esperábamos, no le miento y lo comenté, hay videos al respecto, de que durante un año, 2 años, todavía se sintiera la influencia de Andrés Manuel López Obrador, algo que para mí no es negativo. Sin embargo, la doctora, de manera correcta,
de manera inteligente, se ha venido emancipando de la misma, y no a través del rompimiento, no a través del alejamiento, sino a través de sus propias formas. Lo que hoy demuestra la gente en el Zócalo es simplemente resultado de esa empatía y de sentirse representados por alguien, de esa dignificación de la política. Falta mucho por hacer, por supuesto. Hay muchas denuncias todavía de cuestiones que afectan a la ciudadanía en diferentes áreas que urge ser atendidas, sin duda alguna, pero el proceso va adecuadamente. El camino se está construyendo de manera adecuada, poco a poco, no con la celeridad que muchos de nosotros quisiéramos, porque hay demasiados intereses alrededor que juegan un papel y que obstaculizan todo el tiempo y a los que hay que ir derrotando. ¿Cómo? Evidenciándolos con credibilidad, con firmeza, sin dejar de lado, por supuesto, sin dejar de lado lo que es el fondo de tu proyecto. Hoy, los mexicanos y mexicanas le muestran a la doctora Sheinbaum que ella es la presidenta de este país, que ella es la lideresa de este país, que ella es la persona que los representa y que cuentan con ella para seguir adelante, que confían plenamente en ella y que le dan la fortaleza necesaria de aquí en adelante para enfrentar esos grupos de poder, incluso al interior de Morena, que de una u otra forma intentan trastocar los cambios porque no les conviene por sus negocios y por su forma de hacer política. Y del otro lado, es la muerte total de la oposición partidista, que ni siquiera llegó a 2027. El PAN y el PRI se han hundido en su propio lodo, en su propio fango, ya con fracturas muy claras al respecto entre gobernadores panistas que dicen yo quiero ir al evento de Sheinbaum cuando se hablaba de unidad nacional y un Jorge Romero desesperado prohibiendo que vayan todos los panistas porque no había que hacerle el juego a la presidenta, sin entender este pelafustán que al negarse a apoyar a Sheinbaum en este momento es negarse a apoyar al pueblo de México, es negarse a apoyar al gobierno de nuestro país, que representa, este sí, a la mayoría que acudió a votar el pasado 2 de junio. No era momento para estar desunidos, no era momento para tratar de sacar raja política, no era momento para tratar de presumir lo que no eres. Era momento de cerrar filas. Era el momento de dejar atrás mezquindades y ambigüedades. Era momento de aceptar que había que jugar un papel más allá de lo que regularmente jugamos. Y sin embargo, no lo aceptaron. Decidieron seguirle la cantaleta a Trump, apostando todas sus canicas de que habría una invasión, apostando todas las canicas de que habrá aranceles y apostando todas las canicas de que eso llevará al fracaso del gobierno de Sheinbaum y que ellos levantarán la manita para que Estados Unidos los tome en cuenta para que puedan regresar al poder. Así de mezquina, así de cruel es su idea. ¿Y por qué? Porque saben que en las urnas no volverán a ganar, porque saben que no tienen la mínima posibilidad de convencer a las mayorías, porque saben que no tienen la capacidad suficiente para ello, porque saben que Anaya, que Lili, que Kenia, que Cortés, que Alito están derrotados de antemano. No tienen forma ya de ser más allá de lo que hoy por hoy son y gracias a que son plurinominales todos ellos. En la calle hubieran perdido totalmente. En esa calle que hoy está rebosante, que muestra orgullo, que muestra coraje, que muestra alegría y que también manda un mensaje. Porque para todos aquellos corifeos que hablan de que es un narcofest, lo único que demuestran es que son unos antipatriotas, metidos ellos sí en narcogobiernos, apoyando a narcofuncionarios, incluso ya presos. Ellos sí, constructores de mentiras. Ellos sí, promotores de violencia. Pero ese narcofest que tanto están golpeando ahora, no se dan cuenta que es la consolidación de un gobierno que apenas está empezando y que vaya que advierte que va a cambiar el rostro total de este país. ¿Para qué? Para su propia sobrevivencia. ¿Para qué? Para que la doctora Claudia Sheinbaum por sí sola y por sí misma se consolide como la mujer más importante de este planeta y de la historia de este país. Está en sus manos. Ella tomará la decisión al respecto, pero me parece que el camino ya está muy andado y las cartas están demasiado echadas de todos y cada uno de los involucrados en esta disputa
que tendrá lugar en los próximos meses y años, dentro y fuera de nuestro territorio. Pero por hoy, en este momento y de aquí en adelante, el pueblo, la mayoría, ha hablado en ese simbólico zócalo en donde México ha dado grandes batallas por su libertad. Hoy refuerza nuevamente la unidad por esa soberanía, esa unidad que la oposición no logra entender, no logra resquebrajar y única y exclusivamente se hunde en su propia porquería. Hoy México levanta la voz y respalda a su presidenta en un momento en el cual eso es lo que requiere este país. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Pulgares arriba a todos y cada uno de ustedes, compártanlo, coméntenlo y por supuesto suscríbanse aquí a nuestro canal. Gracias, super chat y super gracias.